Muy buenas, soy Héctor Leonel Marvillo y les vengo a presentar unas pequeñas preguntas acerca del torno. Pregunta 1. Describa los tipos de operaciones de maquinado que se efectúan en un torno. La principal y la primera es el torneado. Produce piezas de trabajo rectas, cónicas y curvadas. El careado. Produce una superficie plana al final de la parte perpendicular a su eje, útil para partes que se ensamblan, como los asientos para sellos en forma de anillos en O. Corte con herramienta de forma o formadora. Produce diversas formas geométricas respecto al eje para efectos funcionales o estéticos. Mandrilado o perforado. Agranda un orificio o cavidad cilíndrica fabricada mediante el proceso previo. Produce ranuras circulares internas. Taladrado. Produce un orificio que después puede mandrinarse para mejorarse su precisión dimensional y acabado superficial. Seccionado. También conocido como tronzado. Corta una pieza en el extremo de una parte, como se hace para la producción de masas. Roscado. Produce roscas externas o internas. Moleteado. Produce rugosidad uniforme en una pieza cilíndrica. La pregunta 2 dice, explica las funciones diferentes de los ángulos de la herramienta de corte de una sola punta. El ángulo de ataque. Es importante controlar la dirección del flujo de las virutas, las resistencias de la punta de herramienta, los ángulos de ataque positivo mejoran las operaciones de corte, reduciendo las fuerzas y temperatura. Sin embargo, también produce un ángulo pequeño comprendido de la herramienta. La siguiente pregunta es, ¿por qué el mandrinado o el machueleado en un torno pueden ser operaciones difíciles? Cuando mayor es la longitud y su relación del diámetro en el orificio, más difícil será mantener las dimensiones, por las flexiones de la barra de mandrinado debido a las fuerzas de corte. La siguiente pregunta es, ¿cómo se determina la vida útil de una broca? La vida de una broca, como la vida de un machuelo, se mide generalmente por el número de orificios taladrados o machueleados. Esto define también el tiempo que tarda en desafilarse. La siguiente pregunta, describe la diferencia entre un apoyo fijo y un apoyo deslizable de una aplicación de cada uno de ellos. Los apoyos fijos se sujetan directamente sobre las guías del torno. Su aplicación consiste en el apoyo para las guías de avance. Los apoyos deslizables se sujetan con el carro de avance y este tipo de apoyos se logran hacer en piezas mecanizadas y en el referentado. La siguiente pregunta dice, explique cómo se cortan las roscas externas en un torno. La herramienta de corte, cuya forma depende del tipo de rosca a cortar, se montan en un sujetador y se mueve a lo largo de la pieza de trabajo, con el tornillo de avance en el torno. Este movimiento se logra mediante el desplazamiento de una tuerca dividida en el interior del tablero del torno. El movimiento axial de la herramienta respecto de la rotación de la pieza de trabajo determina el avance de la rosca del tornillo. Para la velocidad fija del husillo, cuanto más lento o el movimiento de la herramienta, más fina será la rosca. La última pregunta dice, ¿cuál es la diferencia entre un orificio ciego y un orificio pasado? El término de orificio ciego se refiere a un orificio que no pasa a través de todo el espesor de la pieza. El orificio pasado es aquel que libra todo el espesor de la pieza.